En el video anterior analizamos los países de América en función de su tasa de armas, su tasa de homicidios y qué tan restrictiva o permisiva era su legislación sobre las armas de fuego. Descubrimos que el país con mayor cantidad de armas por habitante y mayor facilidad para adquirirlas legalmente es sin embargo el tercer país con menor tasa de homicidios del continente. Por otra parte, descubrimos también que el país con mayor número de homicidios intencionales en términos absolutos en todo el mundo es americano, y que el de mayor número en términos relativos también. Y sin embargo, en ambos casos, la cantidad de armas por habitante es relativamente poca, y la normativa legal para adquirirlas muy restrictiva. En definitiva, descubrimos que restringir el acceso de armas a la población civil no brinda como consecuencia una sociedad con menos homicidios. ¿Qué pasa en Europa? La primera diferencia que vamos a encontrar entre América y Europa en la discusión que nos compete es qué tan diferentes son sus tasas de homicidios. Mientras que América promedia tasas muy elevadas, en Europa parece que apenas hay asesinatos. Recién la porción más oriental del continente empieza a esbozar tasas más elevadas que, sin embargo, son apenas una fracción de las más violentas de América. Por otro lado, y casi llevando la contra al mapa anterior, vemos que los países de Europa promedian tasas de armas mucho más elevadas que las de los países americanos, similares solamente al norte del continente. Vemos que los países nórdicos, Europa Central y el sudoeste de la región balcánica se destacan por tener una elevada cantidad de armas por habitante. Examinemos esto en un cuadro. Primero vamos a ordenar a todos los países europeos en función de su tasa de armas. Añadimos al lado sus tasas de homicidios y las coloreamos. Para los países más seguros con tasas de 0 a 1 elegimos el celeste. Para aquellas tasas de 1 a 2 optamos por el naranja. Por último, para aquellos con más de 2 usamos el rojo. Al igual que con América, comprobamos que más armas no es igual a más homicidios, y que de hecho la mitad inferior del cuadro, donde están las tasas de armas más bajas, aglutina a varios países relativamente inseguros. Vamos ahora a profundizar nuestro análisis examinando qué tan restrictivas o permisivas son las leyes de algunos de estos países. Acá en Europa encontramos al segundo país en el mundo después de Estados Unidos con la mayor cantidad de armas por habitante. Se trata de Serbia, que pasó en tan solo una década de 58,2 a 75,6 armas cada 100 personas. Su tasa de homicidios de 1,1 cada 100.000 habitantes, considerada moderada en el contexto europeo, es más baja que la de cualquier país americano, incluyendo Canadá. Este país cuenta con sus propias fábricas productoras de armas que contribuyen a acrecentar un ya abultado stock de armamento remanente de su paso por las guerras yugoslavas. Y este pasado es un poco el que explica la conexión que hacen los serbios entre armas y libertad, más o menos parecido a la forma de pensar de los estadounidenses. Por otro lado, su legislación puede considerarse moderada. Igual que en Argentina, es necesario estar libre de antecedentes para adquirir armas de fuego. Las mismas, a su vez, deben ser registradas ante las autoridades, aunque no así la cantidad de munición. Las armas electrónicas se pueden comprar y portar sin necesidad de licencia, al igual que las armas de pólvora negra. También, al igual que en Argentina, la aportación a civiles se da en muy contados casos y las armas automáticas les están prohibidas. Además de Serbia, otro grupo de países destacados por su alta tasa de armas son los países nórdicos, cuyas tasas de homicidio van desde la moderada de Finlandia hasta la de Noruega, que en el 2016 computó como la tasa de homicidios más baja del continente. En todos ellos existe una fuerte tradición de cacería, y sus leyes de armas están orientadas en torno a eso, no permitiendo su portación. Cabe, por otro lado, mencionar el caso de Suiza, segunda tasa de armas más alta de Europa, cuya cultura de armas radica en lo que hasta hace poco era un servicio militar obligatorio, tradición que el país consideraba fundamental para mantener su histórica neutralidad y disuadir a cualquier potencia invasora. Pero, y al igual que en los casos anteriores, la aportación civil no es una opción. En el otro extremo encontramos los casos de Rumania y Lituania, ambos con tan solo 0,7 armas cada 100 personas, y unas tasas de homicidios consideradas moderada en el caso de Rumania y elevada en el caso de Lituania. Recordemos, sin embargo, y para poner las cosas en contexto, que Estados Unidos tiene también una tasa similar. En materia legal nos encontramos con dos realidades. En Rumania tenemos una de las leyes de armas más restrictivas del mundo. Directamente no es posible adquirir un arma de fuego para la defensa propia, solamente en casos en que la profesión lo amerite. Algo parecido a lo que pasa pero con la aportación en Argentina. Por el contrario, Lituania, y si bien hay que registrar el arma y aprobar un examen psicofísico como en Argentina, la legítima defensa sí es una excusa válida para adquirir el arma. Y la licencia permite también la aportación del arma. La aportación de armas también es una realidad en los otros países bálticos, Letonia y Estonia, y también en Bosnia. Y acá uno podría pensar que quizás la aportación de armas puede estar vinculada a altas tasas de asesinatos. Pero la realidad es que en los 4 países, los homicidios intencionales en los cuales se usó un arma de fuego son apenas una muy pequeña fracción del total de homicidios. Además, existen en el continente otros países en los cuales se permite la aportación y sus tasas de homicidios son minúsculas, como es el caso de República Checa y Austria. En Austria, en particular, hay una considerable cantidad de armas cada 100 habitantes.
¿Y cómo son las cosas en el país europeo con mayor tasa de homicidios? Contrario a la creencia popular de que todo el mundo en Rusia va por la calle portando una AK-47, la realidad es que solamente hay 8,9 armas cada 100 habitantes, que es una cifra bastante baja, parecida a la brasileña. Históricamente esto no siempre fue así. En la Rusia imperial, antes de la Revolución Soviética, un muy alto porcentaje de la población civil, especialmente en las zonas rurales, disponía de armas, fundamentalmente para la caza. Una vez que los bolcheviques se hacen con el control del país, llevan a cabo un proceso de desarme de la población civil para garantizar la estabilidad del recién formado gobierno soviético. Hoy en día el proceso para la obtención de un arma de fuego incluye un registro y una serie de pasos muy parecidos al registro argentino. Sin embargo, la variedad de armas que el ciudadano ruso puede adquirir es mucho más limitada, siendo muy difícil adquirir otra cosa que no sea un arma larga de animaliza. El último país europeo que vamos a examinar es el Reino Unido. En este estado tenemos que diferenciar entre Irlanda del Norte y los otros 3 integrantes del reino, Escocia, Gales e Inglaterra. Si bien el trámite que incluye registro es similar en los 4, en Irlanda del Norte se incluye a la legítima defensa como una causa válida para acceder a un arma de fuego, cosa que no resulta válida en los otros 3. Asimismo, la mayoría de las armas cortas solamente están permitidas en Irlanda, por ser consideradas armas hechas fundamentalmente para la defensa y no para la cacería. Esto genera que Reino Unido tenga una tasa de armas de solo 6.6 cada 100 habitantes, con la mayoría localizadas obviamente en Irlanda del Norte. ¿Influye esto de alguna manera en los homicidios? Bueno, vamos a ver. Reino Unido posee una tasa que viene aumentando lentamente en los últimos años, sobre todo en Gales e Inglaterra, donde se produce el 88% de todos los homicidios. Un dato interesante es que el aumento de homicidios en Inglaterra y Gales se debe más que nada a asesinatos con armas blancas, lo cual pone en evidencia que a falta de un recurso el delincuente va a recurrir a otro. Y a esto además se suma un aumento considerable en ataques con ácido. En la capital, Londres, que recientemente superó a Nueva York por primera vez en su historia la tasa de homicidios, se están llevando a cabo campañas para regular los cuchillos, parecidas a las campañas de activistas estadounidenses para regular las armas de fuego. Vamos ahora a desplazarnos a la región conocida como Medio Oriente. Esta región está formada por 17 países, de los cuales la mitad presentó en el 2016 muchísimas muertes producto de conflicto bélico directos, por lo que dada su prevalencia en la región es un dato que no podemos ignorar. Teniendo esto en cuenta, la tasa de muertes violentas, producto de la suma de homicidios intencionales y muertes de un conflicto bélico directo, sitúan a Siria en ese año con la mayor tasa de muertes en todo el mundo, totalizando en 158,8 cada 100.000 habitantes. Muy superior a la venezolana, que es la más alta si se tiene en cuenta únicamente homicidios intencionales. Otro dato interesante a tener en cuenta es que este 156,2 cada 100.000 habitantes representa un total de 28.783 personas muertas debido a la guerra, número que está muy por debajo de las más de 60.000 muertes que experimentó Brasil en ese mismo año, un país que ni siquiera está en guerra. Examinando únicamente las tasas de homicidios intencionales, vemos que es una región muy heterogénea, desde la tasa de Qatar, que iguala a la marca de Noruega, hasta las tasas de Irak, que se posicionan por debajo de la rusa. ¿Y qué hay respecto a las tasas de armas? Encabezando el listado está Yemen, un país situado en el sur de la península arábiga, que desde hace años está envuelto en una guerra entre la actual administración y un grupo rebelde chiita, conocido como los hutíes. A esto además hay que sumarle la presencia de la organización terrorista Al-Qaeda, que ocupa algunas regiones. Esta guerra es la responsable de 2/3 de las muertes violentas en el país. Sin embargo, la abundancia de armas que hace de Yemen el tercer país con mayor tasa de armas precede al conflicto y tiene raíces culturales vinculadas a la celebración de acontecimientos importantes con tiros al aire y también en parte al ideal masculino de que un verdadero hombre yemení no puede no tener armas. En términos legales, hasta el año 2005 era legal la aportación a la vista de armas, y su prohibición no parece haber tenido efecto en la tasa de homicidios intencionales. En segundo lugar viene Chipre, cuyas leyes de armas son severas y es bastante difícil adquirir un arma. Su tasa tan grande responde al pasado turbulento que tuvo la región hasta el establecimiento de la República de Chipre, durante la cual se produjo un importante acopio de armas. Arabia Saudita, por su parte, posee una tasa de armas bastante parecida, pero leyes de armas totalmente opuestas, que facilitan y mucho la adquisición de armas y de licencias para su portación. Es interesante ver cómo pese a esta diferencia legal entre ambos países, sus tasas de homicidio son similares. En el otro extremo de la ecuación vamos a señalar el caso de Israel, cuya política de armas varía en función de la región, permitiendo la aportación en aquellas regiones más factibles de entrar en conflicto con los palestinos. Su tasa de 1,4, moderada en el contexto europeo, es sin embargo más baja que la de cualquier país americano. Por último, hay que mencionar que Siria, ya desde antes del estallido de la guerra, poseía una tasa de armas bastante baja. Cabría preguntarse cómo se habría desenvuelto la guerra si su población no hubiese estado tan desarmada.
En la próxima y última parte vamos a examinar los países de Asia Oriental y en particular el caso de Japón, uno de los más aludidos por los defensores del control de armas como ejemplo mundial de cómo tienen que hacerse las cosas. Eso se debe a que, descontando algunos microestados, Japón contó con la tasa de homicidios más baja del mundo en el 2016, con solamente 0,3 homicidios cada 100.000 habitantes, y al mismo tiempo cuenta con tan solo 0,6 armas cada 100 habitantes y una de las reglamentaciones más estrictas para acceder a armas en todo el mundo democrático. Pero no todo lo que brilla es oro y hay una cuestión profundamente cultural vinculada a estas cifras que resulta demasiado extensa y merece ser analizada en un video aparte. Hasta entonces.